Cuarto, y siguen las expectativas por los anuncios del COE Central, COE Regional, en cuanto a la fase 5, en la que ingresó la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba y Río Cuarto, que ya viene teniendo flexibilización con algunas actividades, pero hay expectativa por los próximos anuncios en esta nueva etapa que atraviesa Córdoba de distanciamiento social. Y vamos a hablar con un infectólogo que asesora al gobierno del presidente, nada más y nada menos, que forma parte del comité de expertos, asesores. Ya hablamos con él alguna vez, hace muy poquito tiempo, para trazar, siempre decimos, una fotografía de la actualidad, de lo que está pasando en Argentina con el COVID. Así es, el doctor Tomás Orduna, que tiene la deferencia de poder atendernos, de charlar, cómo viene la situación. Decíamos fase 5 prácticamente en la provincia de Córdoba y el AMBA viviendo un momento bastante especial, retrocediendo hoy a la fase 1. Doctor, Paulo y Javier, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto de conversar con ustedes y los felicito que están en la fase 5. Hay muchas cosas que van a poder hacer que nosotros estamos por ahora bastante lejos de eso. Sí, es verdad. Bueno, doctor, mejor que usted, nadie explicar el tema, por ejemplo, de actividades como los gimnasios. En esta etapa y en esta ciudad en particular, hay una insistencia con la vuelta a la actividad de muchas personas. Los transportistas independientes se están manifestando en el centro cívico, por ejemplo, en el municipio ahora, pero los gimnasios vienen librando una pelea para volver a la actividad desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la explicación de un infectólogo asesor del gobierno nacional como usted para explicar por qué todavía, por ejemplo, la actividad del gimnasio no puede volver? La actividad en un gimnasio podría desarrollarse sosteniendo una serie de medidas en un protocolo totalmente exhaustivo. En realidad, todos los protocolos son exhaustivos, pero cuando uno piensa y recuerda, el gen del deporte y la actividad física lo tengo medio flojo, pero alguna vez he estado en gimnasio y lo que hay suele ser mucha gente, hay una respiración agitada, hay una mayor emisión potencial de gotas de saliva por toda la zona en la cual uno va transitando y va realizando las diferentes series de ejercicios. Por lo tanto, yo puedo pensar que hay fuertemente contaminación de superficies. Por un lado eso. Segundo, la proximidad de personas. Sabemos que tenemos que sostener por lo menos 2 metros o más de distancia y que cuando se hace actividad física ante esta posibilidad de una respiración más agitada, de mayor posibilidad de excreción de gotitas de saliva para una persona que potencialmente pudiera estar infectada y no saberlo, una persona asintomática, todo eso genera la necesidad entonces de pensar cómo en esa reapertura va a haber un número muy reducido de personas por hora, con mucha distancia, y cómo se va a hacer de manera, insisto, exhaustiva la limpieza principalmente de superficies. Habida cuenta que usted no puede trabajar levantando pesas, haciendo series de abdominales o lo que fuera con un tapa nariz-boca. Entonces, es una tarea difícil a veces el sostener esta limpieza exhaustiva durante 12 horas de apertura de un gimnasio. Creo que es una tarea que tienen que trabajar cada Secretaría de Salud en conjunto con la asociación o quienes nuclean a los dueños de los gimnasios y ver cuáles son las responsabilidades a asumir y después la fiscalización de que lo pautado bajo protocolos se cumpla. Doctor, lo escuchaba en notas anteriores de mucho tiempo atrás, de 5 o 6 años atrás, que daba a diferentes colegas y decía que la influenza N1H1 había sido no tanto lo dañina que podía llegar a ser, o corríjame si me equivoco. Coronavirus, ¿cuánto más de lo que pensaban es, o cuánto más puede llegar a ser en términos del daño que puede ocasionar en la sociedad y en el mundo todo? Bueno, sin irnos a la epidemia de la gripe española del año 18, 19, 20, siempre se hablan de cifras entre 50 y 100 millones de personas fallecidas, es decir, como ejemplo de lo que puede ocurrir con gripe, es brutal. Después hubo algunas otras como la del 57, con mucho menor impacto, pero también importante en el mundo, pero si vamos a las más cercanas, de las cuales ustedes y yo tenemos recuerdo, la del año 2009, la pandemia de gripe de H1N1, en aquel momento el susto fue pensar en algo que podía ser similar a lo que pasó ahora. Este es un razonamiento a partir de su pregunta que hago en este momento.
así tan claro, que es, nosotros pensábamos algo más parecido a lo que está pasando ahora, y tengo la sensación que en el mes de enero, el 23 de enero, cuando China declaró la cuarentena draconiana que comenzó en Wuhan, no pensamos ni de lejos, en términos generales en el mundo, que hoy íbamos a estar en esta situación. Es decir, una inversión en el pensamiento sobre el futuro que venía con cada uno de estos dos patógenos. Creo que hemos sido fuertemente sorprendidos en la inmensa mayoría, no solo por lo arrasador que ha sido más de 10 millones de personas, 500.000 muertos contabilizados en el mundo, lo cual no produjo en absoluto esa devastación en el 2009 H1N1, si bien fue importante, no produjo esto, pero sobre todo, cómo condicionó directamente al planeta en todo lo que hace, desde las relaciones interpersonales, al comercio, al turismo, a la industria, al movimiento libre de personas, a los proyectos. O sea, realmente el condicionante o los condicionantes que ha generado esta pandemia, yo creo que si vamos a... Yo estaba concretamente en un lugar, me llamaron de un canal amigo de ustedes de Buenos Aires, el día 23 de enero para ver qué opinaba, y sinceramente veía muy lejano que esto pudiera estar ocurriéndonos 5 meses más tarde. Así creo que hay un mundo que ha sido sorprendido, están los negacionistas, como ustedes ya lo saben, algunos tuvieron que dar marcha atrás, como Trump, que va y viene en esto de darle importancia o no, los que no dan marcha atrás y generan matanzas de compatriotas como es en el Brasil Bolsonaro, y quienes también dieron marcha atrás como Boris Johnson en Inglaterra. El tema es, evidentemente no se le dio la jerarquía para muchas cabezas del Ejecutivo y por suerte nosotros en nuestro país, los ejecutivos de las diferentes jurisdicciones hicieron lo contrario. Tomás, ¿qué conocimiento tiene el comité de expertos que asesoran a Alberto Fernández de lo que trascendió hace muy poquito y generó de nuevo una ola de pánico de alguna manera con el nuevo virus relacionado a los porcinos en China y que puede afectar el sistema respiratorio? Bueno, en realidad la vigilancia de lo que son las gripes o influenza, tanto de aves como de cerdos, es algo que se da desde siempre. De hecho, recordemos que la del año 2009 fue una influenza donde el origen del contacto para los humanos fueron los cerdos. Sin embargo, en la constitución genética de ese virus influenza, al igual que pasa ahora, hay una recombinación de genomas de virus de la gripe de 3 orígenes, básicamente humanos. En este caso, el que tiene dentro es H1N1, el del año 2009 es parte de la constitución genética de este nuevo, que se ha hablado ahora, el G4 en China, con el trabajo que salió publicado esta semana y que ha provocado mucho impacto, un poco exagerado a mi entender, porque una cosa es que toda esta vigilancia nos esté mostrando que ese virus, que vuelvo a decir para cerrar, tiene constitución de influenza humana, de influenza de aves, ¿sí? Y de influenza porcina. Eso genera una nueva cepa que se llama G4, que se vino investigando y que por supuesto lo que sí se ha mostrado es que el 4% de las personas en las que se han buscado anticuerpos contra ese genotipo o G4, que tiene que ver con personas asociadas con la cría de ganado porcino, son positivas. Es decir, hay una importante transmisión de cerdos a humanos. Lo que ahora está faltando, y ojalá que eso demore mucho, es que se produzca la mejoría en la capacidad de transmisión entre humanos. Ahí es donde realmente termina de surgir el verdadero problema, que fue lo que pasó en el año 2009, cuando después de tantos intercambios genéticos, de pronto un día, ¡pum!, salta una nueva cepa que tiene capacidad de transmisión interhumana. Ya no necesito estar cerca de los cerdos y después tenemos potencialmente epidemias o pandemias. Eso es lo que se vigila. Por suerte creo, independientemente de poder explicarlo y estar alertas como se hace en el mundo entero en esta vigilancia de estas gripes de animales, creo que por ahora esa posibilidad no está cercana. Aparentemente por los estudios se seguirá vigilando, pero bueno, indudablemente esto nos muestra que lo que está ocurriendo con coronavirus
no es lo último que tenga que sufrir el ser humano con respecto a futuras situaciones epidémicas. Me voy muy a su pasado, doctor, porque es hijo de inmigrantes vascos, tiene una historia muy particular y muy de cómo se daba en ese tiempo, de cómo la gente tenía que venir a hacer, digamos, la América, como se decía, y que el hijo de un almacenero y de una costurera termina siendo comité de asesor del presidente de la Nación mucho tiempo después. ¿Qué historia de superación familiar, personal? Y bueno, se imaginaba estar donde está y ocupar el lugar que ocupa a nivel infectológico casi que en el mundo, ¿no? Mire, le voy a hacer solo una aclaración agradeciéndole este recuerdo a mi padre y a mi madre. Mi padre era camionero, no era almacenero. Bien. Tenemos en la familia hay varios almaceneros, claro, de tíos de mi padre, pero mi padre puntualmente era camionero y mi madre costurera. Y mi padre era camionero y pasaba una vez por semana por Córdoba, porque hacía Buenos Aires-Mendoza. Así que Córdoba estuvo siempre en un lugar muy particular. Él iba, justamente pasaba por Río Cuarto una vez por semana. Así que están ahí siempre presentes, digamos, en las historias de pibe. Y sabe que tiene que ver esto con un esfuerzo personal, por supuesto, de mi madre y mi padre, pero en el año 49-50, cuando llegaron, había oportunidades laborales. Después, por supuesto, que las oportunidades laborales requieren de una cuestión de sacrificio y de voluntad, pero estamos hablando de una época en la que había mucha industrialización del país, había mucha demanda de mano de obra. Son parte de la última parte de la inmigración, valga la redundancia, que vino de Europa entre el 50 y 55, después paró esa inmigración. Y bueno, la oportunidad, por ejemplo, de acceder a un plan de viviendas, que era la casa donde yo me crié, del plan Eva Perón del año 53, unas casas que estaban muy bien construidas. Yo guardo los planos de esa casa porque los planos eran maravillosos, mostraban al detalle con qué se construía cada pedacito de la casa, digamos, tenían una prolijidad, una cosa exhaustiva, y era todo para obreros de diferentes sindicatos, de diferentes extracciones laborales. Y bueno, de ahí viene el poder después estudiar en la escuela pública, en la universidad pública, trabajar mucho en el hospital público y también ser discípulo de otro hijo de inmigrantes de yugoslavo y tano, que era mi maestro, el profesor Olindo Martino, también alguien que a partir del esfuerzo de sus padres primero y del propio, tuvo en un país con posibilidades de ascenso social, que eso fue algo que caracterizó durante mucha parte de la historia de la Argentina, nuestro país. Creo que soy hijo de esa posibilidad que hubo. Yo reniego del tema de la meritocracia pura. Yo creo que el esfuerzo tiene que estar, pero tengo que tener la oportunidad para demostrar que si me esfuerzo hago cosas. Si no tengo la oportunidad, nunca hubiera podido estar donde estoy, y ahora tiene que ver también con un reconocimiento de otros pares que me convidaron a participar con mucha honra y con responsabilidad de este asesoramiento al nivel de presidencia. Doctor, ¿cómo es la metodología de trabajo en el comité? ¿Puertas adentro, vía Zoom, vía plataformas virtuales, un grupo de WhatsApp? ¿Tienen contacto diario, permanente? ¿Han ido a Olivos? ¿Se han reunido con el presidente? ¿Cuántas veces por semana, más o menos? Bueno, la verdad que el grupo se constituyó a fines de febrero. Sí, a mediados, fines de febrero salieron el esbozo, digamos, donde fuimos siendo convocados diferentes personas en lo individual, como es mi caso, y otras personas que representan a sociedades científicas diferentes que tienen que ver con potencialmente el manejo de virus de este tipo. Al inicio fue todo muy presencial, no teníamos casos en la Argentina, después empezaron a llegar los primeros casos importados en marzo, pero nos permitía seguir estando juntos hasta que llegó el distanciamiento social el día 12 de marzo y a partir de ahí empezamos a estar a 2 metros de distancia en reuniones presenciales. Por supuesto nunca se compartía mate en ese caso y nos reuníamos una vez por semana con jefatura de gabinete, después tuvimos reuniones con el presidente y todos los ministros dentro de Casa Rosada y fue la cosa, digamos, después del 20 de marzo poniéndose cada vez más restringida. Después vinieron las reuniones de Olivos, donde cada 15 días un grupo, no todos, un grupo con diferentes números en cada ocasión, ir hasta Olivos a presentar nuestras ideas y el consenso. Hasta el momento se sigue haciendo. La reunión previa a los anuncios del señor presidente es con algunos de los miembros. La última fuimos solamente 5, en otra oportunidad 8.
cada vez hay más distancia y más cuidados también para cuidar al propio presidente y su gabinete. Y el Zoom tenemos el grupo, tenemos Zoom generalmente siempre antes de ir a Olivos, tenemos un Zoom donde participamos entre 16 y 20 personas, y el chat, que es algo, como ocurre hoy, caliente, porque van y vuelven información y opiniones absolutamente todo el día, las 24 horas. O sea, hay una actividad permanente porque hay que estar al tanto de cómo, digamos, se mueve en el mundo esto y qué cosas nosotros opinamos. Doctor, conoce mucho Brasil, de hecho ha estado haciendo una experiencia en el Amazonas con tribus y demás, la verdad muy interesante, pero, y si bien esto es política sanitaria pura, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a Brasil para llegar a esta situación? ¿Fue ninguneo? ¿Fue menosprecio? ¿Fue decir, bueno, el que no puede pasarla, que no la pase y la vida continúe? Pintando las cartas y conociendo un poco la sociedad brasileña, ¿qué puede decir al respecto? Yo tengo la sensación que, en principio, hay una relación equivocada respecto de economía y salud. En esto de economía y salud se ha dado mayor jerarquía a la economía que igualmente está cayendo en el Brasil, moneda real que se está depreciando también, que está generando desempleo, porque el Brasil aparte es uno de 199 países en el mundo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, que se parece a algo aquello, ¿se acuerdan de mueve unas alas, una mariposa en Japón y hay un tsunami en la costa del Perú? Esto es algo parecido. Lo que está pasando tiene una interacción mundial brutal, por lo tanto Brasil no iba a estar exento de una repercusión económica, con la diferencia que ellos, con la excusa y digamos este menosprecio hacia la vida de las personas, lamentablemente, por una cuestión, y en esto yo soy claro, ideológica, es decir, quien apuesta a la muerte tiene ideológicamente una postura en la cual es el sálvese quien pueda, no hay espíritu solidario de ningún tipo, y por suerte eso ha sido contrabalanceado de manera importante en muchos lugares del Brasil por gobernadores e intendentes que han hecho todo lo contrario de Bolsonaro. La verdad que me parece que pasa por ahí. Llamativamente, fíjense que una postura también, no digo negacionista, pero sí de no hacer las cosas con la férrea cuarentena que por lo menos nosotros hemos hecho y que hasta el momento ha sido muy exitosa, y así lo creemos por los números que tenemos hoy día, tanto de casos totales como de fallecidos, recordando que cada persona que fallece es una tragedia sin dudas. Ha sido México, con una postura política desde el punto de vista de López Obrador, bien diferente a Bolsonaro, ideológicamente en las antípodas. Sin embargo, tampoco cerraron, y un poco la excusa o la idea es que más del 60 o 70% de la economía mexicana se desarrolla en la vía pública, esto es los mercados, algo similar a lo que pasó con Perú, pero Perú intentó ponerle un coto con una férrea cuarentena. Sin embargo, Perú no pudo ser exitoso a pesar de la cuarentena. Brasil hizo todo lo contrario, estamos viendo una tragedia brutal como país sin duda, y México quedó en un lugar a medias aguas, pero donde no hizo esa cuarentena y también le está yendo mal. La verdad que yo he dicho en algún momento que la actitud de Bolsonaro, lo que tiene como cosa que la empeora todavía, es ese desafío permanente que queda claro en las cámaras de televisión, donde él se abraza con personas, come y tose y estornuda y se toca la mano con la nariz y la boca. Es decir, es realmente algo desdeñoso para la vida humana, y lo he dicho también, yo soy simplemente un ciudadano médico que opina, que creo que algún día va a tener una causa por lesa humanidad, porque lo que ha hecho es abandonar a la población a su libre historia natural con respecto a qué puede ocurrir con el virus. Doctor, para ir ya terminando la nota, una última pregunta, y más allá de los tecnicismos en los que nos adentramos un poquito todos, el índice del RO, el R sub 0, ¿estamos llegando a la curva más alta de contagiados? Se especulaba que podía llegar a ser en agosto. ¿Esto es así? ¿Qué información manejan ustedes? A ver, tenemos un país ahora sí con dos realidades, ustedes en una fase 5, nosotros en la 1.6, qué sé yo, porque no es exactamente la 1. Sí, claro, para dar un número, porque tenemos algunas cosas que quedaron
posibles de hacer, como las caminatas con niños, quedaron abiertos los bancos, quedaron abiertos los servicios de salud y odontológicos, cosas que estuvieron cerradas el 20 de marzo. Entonces, en esto de que hay dos países, la curva más importante la van a tener básicamente el AMBA, la región chaqueña con resistencia, gran resistencia, y después cuidado porque, por ejemplo, hoy tenemos una situación particular en el Valle de Río Negro, en Roca, Chipoleti y Ciudad de Neuquén, donde en esa región también tenemos transmisión comunitaria, probablemente con mayor capacidad de detenerla, lo mismo que hizo Córdoba capital después de la cuestión del mercado central. En el área del AMBA, que está marcando 90 y pico, 95, 97% de los casos, lo que venía una gran subida, ustedes vieron, llegamos a 3.000 casos prácticamente, 40 fallecidos hace 2 días, veníamos en esa rápida subida hacia un número que ignoramos cuál podía ser. Lo que hoy comenzó de manera férrea por los próximos 17 días es justamente pegarle otra vez con un martillo, como ya salió en algunos medios el martillazo. ¿Por qué? Porque tenemos que aplanar esa curva, porque el resultado final de ese aplastamiento es que no sigan ingresando pacientes en camas de terapia intensiva y poder ir liberando, en la medida que se produzcan altas o lamentablemente fallecimientos, camas de terapia intensiva, y dentro de 3 semanas poder ver cómo achicamos esa ocupación junto con el achique, por supuesto, de los casos nuevos. ¿Cuándo va a ser el máximo? No lo sabemos. Como decía algún compañero en algún medio, nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a bajar y va a ser más fácil ver cómo semana a semana vamos todo el tiempo hacia abajo y diremos, mira, esa fue la cuestión del pico. Hoy todavía no lo sabemos porque está manejado en parte por lo que hacemos cada uno y el conjunto de la sociedad. Doctor, es un gusto y un lujo tenerlo, la verdad, charlar con usted, preguntarle, que nos explique cosas. Hoy es coronavirus, pero pensemos dengue, pensemos sarampión, pensemos la cantidad de enfermedades infectológicas que tenemos en la Argentina. La fiebre amarilla que volvió después de como 50 años, la verdad nos preocupa. Sí, esta semana hablamos de la fiebre hemorrágica. Hablamos de la fiebre hemorrágica, ¿no? También aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, son muchos temas. Hoy es coronavirus y lo estaremos molestando solamente más adelante. Doctor, le mandamos un abrazo. Ninguna molestia, un gustazo, que estén muy bien y gracias por el recuerdo de mis padres. No, por favor, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba el doctor Tomás Orduna, siempre muy accesible, siempre bien predispuesto. No es la primera vez que charlamos con él y nos damos el gusto de tocar diversos temas, ¿no? Sí. Amplio. Y puntualmente con lo que tiene que ver con Río Cuarto, que es una de las expectativas que están ahí pendientes de lo que va a resolver el COE central, el COE regional, que son los gimnasios. La implicación del infectólogo, la explicación médica, digamos, ¿no? Médica. Claro.